Listas de la noticia. Economía. Benzini con todo. De regreso con ustedes, 6:28. Tenemos a nuestro invitado especial, editor de Petroguía, experto en petróleo y otros temas, periodista, Andrés Rojas Jiménez. Andrés, bienvenido como siempre. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Un saludo para ti, para aquí, para el compañero Humberto Anzola, el equipo de producción y por supuesto tus oyentes. Muchas gracias y gracias por venir. Bueno, vemos que el precio del crudo ha estado volátil y que estuvo por encima de los $80. Estoy hablando de West Texas, está en $75.95 el día de hoy. Quería que nos explicaras un poco qué es lo que pasa con ese mercado. ¿Es que no hay suficiente demanda, mucha oferta? No, en este momento está incidiendo los temores que hay sobre una desaceleración o recesión. Todavía hay una discusión muy fuerte si lo que está ocurriendo en los Estados Unidos puede ser una recesión o una desaceleración. Pareciera que los indicadores no son de signo negativo, pero sí de una desaceleración. Y estamos viendo que desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la Reserva Federal, pues están actuando para evitar que esto se frene. Estamos en un año electoral en los Estados Unidos y yo creo que va a ser determinante. Hasta el trimestre pasado, Pedro, veíamos que la economía americana estaba dando signos positivos, pero el informe del empleo que siempre se presenta, pues termina marcando un poco cuál es la tendencia que puede seguir los Estados Unidos y el resto de los países industrializados. Entonces, al tener un impacto en los mercados de capitales, en los mercados bursátiles, pues materias primas, como en este caso el petróleo, que se transan también en ese tipo de mercado, ya ni sencillamente tienen su impacto. Fíjate que en el caso de venezolano, no conocemos ahorita cuál es la cotización que tuvo la cesta OPEP en el mes de julio. En este momento, la manera de saberlo es cada vez que se presente el informe de la OPEP. Pero hemos visto que la cesta OPEP, que hasta hace un par de días estaba por encima de los $80 por barril. Estamos hablando del caso de la cesta venezolana, $13 menos aproximadamente. Pues ha estado el último reporte que vi, el de esta mañana, cuando estábamos en el programa, de 2 más 2, está en 75. Entonces, ahí hay una baja. Entonces hay que ver cómo se va comportando el mercado petrolero en esta segunda mitad del año 2024. Bueno, de las últimas reuniones del OPEP, OPEP Plus, han determinado que recortes de producción, los cuales algunos países violan siempre. Claro, es que al final bueno, primero en el caso venezolano, tomando en cuenta igual el de Irán y el de Libia, en el caso de Irán y de Venezuela, por el tema de las sanciones, están exentos de cumplir la cuota. Si tuviéramos que cumplir la cuota, el último momento que a Venezuela le asignaron cuota, que te estoy hablando hace prácticamente 7 años, estábamos hablando de 1.900.000 barriles. En este momento la producción de Venezuela no llega a 1 millón. Exacto, no llega a 1 millón. Poniendo que llegara a 1 millón todavía nos queda una diferencia de 900.000 barriles. Entonces, en ese sentido estamos muy por debajo. Y luego tienes países que están avanzando muy aceleradamente. El caso de Irak es emblemático. Después tienes el mismo Estados Unidos que está dando signos de repunte constante. De producción. De producción. Entonces, Rusia está limitada por el tema de la guerra con Ucrania. Entonces, bueno, hay unas limitaciones de oferta, pero hay que ver cómo se va comportando la economía, sobre todo en los países industrializados y el gran consumidor que sigue siendo los Estados Unidos. Sí, bueno, pero escuchaba un vocero de la OPEP, no sé por qué hizo este tipo de comentario, dice que ahora comienza una nueva era no petrolera, y es de la OPEP, que más bien van a empezar a utilizar otro tipo de combustible y de factores de energía. Mira, pero fíjate que hay frenos, es decir, por ejemplo, hemos visto varios reportes donde el tema de los carros eléctricos, digamos, el avance y la embestida que se preveía hace 2 años atrás no ha sido tal. Y el tema de los costos de la energía, veíamos una nota que publicaba el Wall Street Journal sobre lo costoso que está haciendo para los californianos por todo este tema de que la electricidad depende de energías verdes, pues termina al eliminarle todo el elemento de subsidios que tienen estas energías verdes,
se hace muy costoso en comparación con otras fuentes generadoras, como el caso térmico, el caso hidroeléctrico. Entonces, no está tan claro que en el corto plazo pueda ser desplazable el petróleo. Más bien, si algo se ha intensificado con el COVID en el último tiempo, es que la línea de tiempo del petróleo le queda todavía y creo que es un poco lo que están aprovechando algunos países, incluido Venezuela. Muy bien. Mira, tengo que hacer una pausa, Andrés. Al regreso quisiera hablar del tema de Venezuela, el tema de la explotación de petróleo de las distintas compañías, sobre todo Chevron, y las amenazas que se han hecho de parte del gobierno venezolano, que si no produce Chevron, que se los entregan a otros países dependiendo de las sanciones. Más bien, pero el presidente Maduro ha sido bastante moderado con respecto a la relación con Chevron, pero de eso hablamos en el próximo segmento. Muy bien. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Pensini y Contó. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida. Pensini con todo. Conversaciones sin desperdicio. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Sí, 40 minutos. Seguimos aquí con nuestro invitado Andrés Rojas Jiménez, periodista editor de Petrovía. Quería, reformular la pregunta que hacíamos antes sobre qué pasa con las sanciones que podrían imponer y todo lo que han sido la General License, porque hay gente que está pidiendo más sanciones, pero son 940, con quitar las licencias generales tienen, pero qué pasa con las de Chevron, gas natural, etcétera, y qué es lo que está diciendo el gobierno al respecto, por favor. Mira, la información que dispongo, nada pareciera indicar que vamos a regresar a un escenario como el de 2019. Es decir, que le eliminen la licencia a Chevron, que la tienen desde noviembre del año 2022, o que le eliminen las licencias específicas que le dieron a Repsol y a Maure Lampron de Francia, o que el gobierno trinitense le quiten las licencias de gas que le aprobaron y que ha permitido 2 acuerdos de gas, como el de Dragón o el de Cocuina Manaquí. Ahora, ¿cuál es la razón? Es decir, indiscutiblemente que para el gobierno de Estados Unidos está en una posición complicada por la propia, digamos, en lo que fue el objetivo inicial de las sanciones, pero hay un tema, es decir, pesa también el tema electoral de los Estados Unidos, tomando en cuenta que hay venezolanos que tienen la doble nacionalidad y votan, pero también hay una realidad energética que cambió con la guerra en Ucrania. Si bien la producción venezolana es pequeña en comparación con la que llegó a tener, sigue siendo relevante. Y están las propias cifras del Departamento de Energía, Pedro. No solamente es un tema de que los envíos de petróleo se los queda Chevron, sino que hay varias empresas compradoras. Tienes el caso de Valero Energy, que es una empresa de refinación muy importante en todo lo que es el sur de los Estados Unidos. Está la data que te reporta el Departamento de Energía, que contradictoriamente vemos a ExxonMobil, que tiene toda la operación en Guyana y que se fue peleada con el gobierno del presidente Chávez y inició unos arbitrajes que ganó, está vía Chevron recibiendo petróleo venezolano. Tienes otra cantidad de compañías que están recibiendo. Entonces, hay 2 razones fundamentales, de acuerdo a las consultas que nosotros antes de las elecciones y las hemos reforzado después de las elecciones, por las cuales Estados Unidos está evaluando muy bien qué medida toma. Todas las declaraciones que han habido, es decir, previas a las elecciones, apuntaban a que la licencia con Chevron se va a mantener. Y hay una razón fundamental, es decir, Estados Unidos no quiere que aquí avance la presencia de Rusia ni la presencia de China. Entonces, alguien me decía, te lo voy a pasar porque lo tenemos en el reporte que hacemos de Hispanopos de exclusivas económicas. No, por favor, y te agradezco siempre que me mandas información, que lo haces constantemente. Una fuente muy conocedora del tema y muy vinculada a las transnacionales me decía, me dijo esta frase: a los Estados Unidos le conviene que en Venezuela se hable del efecto Chevron, porque revela la presencia, al final no es solamente Chevron, revela la presencia norteamericana por más de 100 años en Venezuela. Entonces, a los Estados Unidos no está interesado en que aquí se hable de presencia rusa, de presencia iraní, y en cierta manera Chevron ha jugado un rol, no solamente en petróleo, Pedro, te diría que desde el punto de vista incluso de inversión social. Hace un mes apenas Chevron dio a conocer un donativo que dieron en una zona petrolera en la población de Soledad, al sur del estado de Anzoátegui, que ahora se llama Ciudad Orinoco, el principal centro de salud que tiene Soledad. E incluso eso incluyó unas plantas eléctricas para que si hay un apagón, los equipos médicos sigan operando con esas plantas térmicas. Entonces, eso te revela que en alguna zona el rol de Chevron es fundamental. Acaban de dar un aporte ahorita a la Universidad Central de Venezuela. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos
está calibrando muy bien cuál sea su postura. Quizás eso explica un poco las contradicciones que han habido en el manejo petrolero. las declaraciones. Sí. Bueno, mira, Andrés, quédate 5 minuticos más para hablar contigo fuera de micrófono para que me explique dos cositas. Era Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía. No, todo sobre el campo de gas y sobre todo. Claro, claro. ¿Y 2 más 2 cuándo es qué? De todos los días de 11 a 12 y media del mediodía en la 90.3 FM en Caracas. Mis saludos a Giné González, que está viniendo aquí de madrugada. Sí, está viniendo de 6 a 8 de la mañana. Yo le echo broma a Giné que le digo, bueno, es como una franquicia de 2 más 2. Sí, es así. Giné es súper amiga y compañera, siempre muy leal y de verdad profesionalismo de altura. Muchas gracias. Gracias, Andrés. 6:45 minutos. Vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar a Meghan Trainor con May You Look.